¿Hacia dónde huirás cuando la fachada de tu existencia se derrumbe y cada vestigio de seguridad se disipe como una voluta de humo en el viento? ¿Dónde buscará refugio tu espíritu cuando el confort mundano que tan fervientemente has abrazado te abandone sin remisión? Y la congregación, ahora tibia y sumida en un letargo profundo, sea finalmente confrontada por la incandescente y santa flama del Altísimo. Nos hallamos inmersos en una época de desolación espiritual sin precedentes, un periodo de apostasía que se enmascara con astucia y de una piedad tan diluida, tan insípida, que apenas se distingue de las máximas y costumbres imperantes en el orbe secular. La autosatisfacción, esa sigilosa víbora, nos ha consumido por completo, adormeciendo nuestra esencia y cegando nuestra percepción. ¿Dónde, oh dónde, se ha disipado el clamor auténtico, ese gemido lacerante que antaño conmovía las mismísimas bóvedas celestiales? ¿Dónde reside el quebrantamiento genuino, la contrición profunda del corazón que catalizaba la manifestación de lo divino? ¿Y dónde se oculta esa sed insaciable por la presencia de Dios que consumía y transformaba a los videntes y siervos consagrados de épocas pretéritas, impulsándolos a trascender los límites de lo meramente humano? Este es un cuestionamiento que atraviesa las fibras más íntimas del alma, una interpelación a la médula de nuestra propia fe y devoción. Te interrogo directamente, oh alma mía, ¿es tu adhesión a la fe meramente un espectáculo de destellos efímeros, una representación superficial para la gratificación de las masas, o constituye un auténtico altar de inmolación, donde cada aspecto de tu ser es depuesto sin reservas ante el soberano, creador del universo? ¿Has ambicionado el aplauso y la aclamación de los seres humanos, o has buscado la reclusión y la aspereza del yermo, ese paraje desolado donde únicamente la voz del Todopoderoso puede resonar con una diafanidad prístina? El tiempo de la vacuidad, de las apariencias engañosas y de una convicción desprovista de sustancia vital, ha llegado a su inexorable conclusión. Es el instante culminante de la revelación de la verdad sin adornos. Por esta razón imperativa, te convoco, espíritu extenuado y fatigado por la monotonía de las rutinas religiosas, por la predictibilidad soporífera de lo conocido. Retorna al desierto, ese paraje inhóspito pero sagrado. Vuelve al sancta sanctorum de la soledad más abisal, del quebrantamiento más visceral, donde toda distracción se desvanece y solo el Eterno, el Dios viviente, puede ser hallado en la plenitud de su majestad inefable. Tu trascendencia y la consumación última de tu espíritu dependen crucialmente de esta determinación radical e inquebrantable que tomes en este preciso momento. Amados oyentes, detengan por un instante su andar frenético y contemplen con ojos de agudo discernimiento el panorama que los circunda. ¿Dónde se halla hoy la flama que consumía a los profetas de antaño, aquella que encendía sus entrañas y los impelía a proferir la palabra con autoridad celestial inconfundible? ¿Dónde reside esa santa indignación, esa justa cólera divina que en épocas pretéritas derribaba los puestos de mercaderes en el santuario y confrontaba con valor indomable a reinos enteros sumidos en la iniquidad más profunda? Hoy, por desgracia, percibo apenas el murmullo lánguido y entibiado de una religiosidad que, lamentablemente, abrazó con fervor el confort y la conveniencia material, olvidando por completo el alto precio y el costo ineludible del discipulado auténtico. Para no perderse reflexiones tan profundas como esta, le invitamos a unirse a la comunidad de la cima de la fe. Sí, observamos edificaciones colmadas de congregantes, calendarios saturados hasta el tope, una proliferación incesante de programas y actividades. La actividad bulle, la apariencia de vitalidad es palpable en el exterior, pero ¿qué hay del corazón de la fe? Sin embargo, tras todo ese frenesí de actividad, de esa aparente efervescencia religiosa, me siento compelido a inquirir con la más prístina honestidad: ¿existe en verdad una vida espiritual pulsante y vibrante?
Emana de allí un poder genuino que provenga directamente del Altísimo. Se manifiesta la presencia tangible del Dios viviente, esa fuerza capaz de mover montañas con una simple enunciación y de transformar los corazones más petrificados en vasijas de arcilla maleable en sus manos omnipotentes. La magnitud de la tragedia que define a nuestra generación no radica en la carencia de saber teológico o de información escritural, que abunda en demasía en nuestros días, sino en la dolorosa y flagrante ausencia de un espíritu quebrantado, de un alma contrita. Poseemos una teología intrincada y escrupulosa, contamos con métodos organizacionales impecables, y nuestras estructuras eclesiásticas son a menudo dignas de admiración por su diseño y eficiencia. Pero nos falta el peso abrumador de la gloria divina, la unción que hace temblar la tierra y que transforma el alma del hombre. Nos hemos contentado con la cáscara, descuidando el núcleo vital que da sentido a toda nuestra existencia y misión. Carecemos del aroma penetrante a cenizas, esa impronta inconfundible de un espíritu que ha transitado por el crisol abrasador del sufrimiento y la humillación más profunda ante la majestad de Dios. Nos falta el temblor reverente, la conmoción sísmica del alma de aquellos que han permanecido postrados, despojados de todo orgullo, en la presencia sacrosanta del Santísimo. Oh, por favor, no me hablen de congregaciones repletas si los corazones de sus integrantes permanecen vacíos y desolados, áridos de la savia divina. No me hagan referencia a la grandilocuencia elocuente de oradores carismáticos si no existen profetas que giman con una angustia desgarradora por un auténtico avivamiento, que sientan el dolor punzante del Padre por una nación que se precipita inexorablemente hacia la decadencia moral y espiritual. El texto fundacional, imbuido de la vehemencia y el fervor profético que caracterizaba a Rabení, nos transportó a la memoria de aquellos 400 años de tinieblas profundas, un intervalo de silencio aterrador que se extendió entre los dos testamentos, un tiempo de espera y anhelo por una revelación que pareciera haberse desvanecido. 400 años de rituales huecos, de formalismos religiosos que simulaban una piedad, que intentaban emular una conexión celestial, pero que, en realidad, nunca lograron ascender con el humo fragante de la adoración genuina hasta el trono inmaculado del Eterno. ¿Y qué hizo el Dios soberano en medio de esa desolación espiritual que cubría la faz de la tierra? ¿Envió acaso legiones de ángeles o ejércitos celestiales para restaurar el orden y la fe? No, la estrategia divina fue infinitamente más sencilla y, a la vez, inconmensurablemente más potente. Él levantó a un ser humano, un individuo cuyo semblante y ser emanaban el olor a desierto, a soledad intransigente, a una vida despojada de todo artificio y ornamento superfluo. Un hombre que proclamaba la verdad sin pulir, sin barnices ni concesiones cómodas, una verdad cruda y desprovista de compromisos espurios. Un hombre que no se doblegó ni se curvó servilmente ante el sistema religioso o la maquinaria política de su época. Y es precisamente esa clase de carácter forjado en el crisol divino, esa autenticidad indomable, lo que nos hace una falta apremiante hoy con una urgencia desesperante. Anhelamos líderes así, pero estamos dispuestos a ser moldeados en ese mismo fuego. Nuestras academias teológicas, con su modelo de producción en cadena y línea de montaje para la preparación de oradores, ¿qué clase de fruto nos están ofreciendo en el presente? Individuos de apariencia inmaculada, elocuentes en su retórica, imbuidos de un conocimiento teórico que bordea la pedantería intelectual, pero lamentablemente vacíos del poder transformador y purificador del Espíritu Divino. Hombres que ostentan predicar con una supuesta autoridad durante 2 décadas completas después de haber recibido apenas 6 meses de un adiestramiento superficial y apresurado. Contrasten esa premura con la obra maestra de Dios. Él requirió 20 años para forjar y moldear a Juan el Bautista en la austera fragua del desierto, en la soledad más profunda, lejos de los aplausos
y la visibilidad. ¿Acaso nos sorprende, entonces, que nos encontremos espiritualmente secos, marchitos y estériles en nuestro accionar? Secos de la unción divina, sin la capacidad inherente de mover lo sobrenatural o de manifestar la gloria de Dios. Secos de una pasión ardiente, esa flama interior que impulsa a la acción audaz e intrépida. Secos de la santa osadía que se atreve a desafiar las mismísimas puertas del infierno y a liberar a los cautivos de sus prisiones espirituales. Suscríbete a la cima de la fe para recibir unción y despertar. La superficialidad es, sin lugar a dudas, la lepra espiritual que carcome el alma de la iglesia contemporánea, erosionando su vitalidad intrínseca y su testimonio profético ante un mundo en tinieblas. Anhelamos el prestigio y el reconocimiento sin estar dispuestos a solventar el precio del quebrantamiento. Aspiramos al poder sobrenatural sin la voluntad inquebrantable de ascender al púlpito del sufrimiento y la abnegación. Buscamos residencias más grandes y suntuosas, vehículos más lujosos y ostentosos, y cargos de mayor influencia y reconocimiento mundano, mientras la humanidad a nuestro alrededor se sumerge inexorablemente en tinieblas cada vez más densas y asfixiantes, clamando en silencio por una luz que no encuentra. ¿Qué clase de evangelio es este que abraza con fervor desmedido el consumismo desenfrenado y a la vez siente pavor y una aversión visceral al sufrimiento, que proclama bendiciones materiales y prosperidad terrenal como fin último, mientras la prostitución desenfrenada, la inmoralidad rampante, el fraude sistémico y la corrupción endémica carcomen el tejido moral más íntimo de nuestras naciones hasta sus cimientos, socavando toda esperanza de redención y transformación verdadera? Puedo escuchar el lamento profundo y profético de Ravení, resonando en lo más hondo de mi ser. Si un hermano aspira a ser un profeta, es imperativo que posea un gran contentamiento, porque su recompensa no provendrá de la aprobación o el agrado de los hombres, y en las perspicaces palabras de Parker, que complementan esta verdad ineludible con una crudeza asombrosa. Si te atreves a ser un profeta, tendrás la ineludible obligación de predicar sobre el arrepentimiento radical. Y antes de que siquiera pronuncies la primera palabra, recuerda dedicar tu cabeza al cielo, porque es probable que no perdures mucho más de 6 meses en tu ministerio público. La verdad, mis queridos contertulios, es dura, sí, es áspera y cortante como una espada de doble filo que penetra hasta lo más recóndito del alma y la parte por completo. Pero la complacencia, esa comodidad espiritual que nos arrulla y adormece nuestros sentidos, es infinitamente más letal y destructiva para el espíritu que la misma cuchilla inclemente del verdugo, pues nos roba la urgencia de la eternidad y la necesidad de una rendición total. La inacción es, en este caso, la peor de las traiciones al propósito divino. Te conmino a escudriñar tu propia vida, a examinar tu propio servicio con una honestidad brutal, desprovista de autoengaño. Estás más absorto en complacer a los hombres, en ganar su aprobación y su beneplácito pasajero, o en agradar al Eterno, en buscar su rostro y su voluntad por encima de cualquier otra consideración terrenal. Tu corazón se encuentra más quebrantado en este instante, más sensible a la voz susurrante y al dolor manifiesto del Señor, que hace una década, cuando quizás iniciaste tu peregrinaje de fe con un fervor inicial. O, por el contrario, te has vuelto más insensible, más endurecido por la rutina religiosa, por el confort insidioso de una aparente normalidad que ha narcotizado tu espíritu y silenciado tu clamor. ¿Qué impedimento insuperable te obstaculiza hoy para dirigirte al yermo, despojarte de todo lo superfluo, renunciar a tus comodidades y seguridades precarias para encontrar a Dios de una manera más profunda, más visceral, más transformadora? ¿Acaso es tu fondo de pensión, tu reputación inmaculada, tu preciada zona de confort espiritual la que te mantiene encadenado, prisionero de lo terrenal? Que la misericordia de Dios se derrame sobre nosotros en esta hora crucial y decisiva.
El diagnóstico es, pues, inequívoco y alarmantemente lúcido. Vivimos en una era de superficialidad desenfrenada, de una búsqueda insaciable de confort y de una dolorosa ausencia de poder divino auténtico. Sin embargo, hermanos míos, la palabra del Altísimo, esa lumbrera a nuestros pasos y luz que ilumina nuestro sendero, nos revela una senda radicalmente diferente, un contraste chocante y desafiante con la cobardía espiritual que nos asola y nos paraliza en la inacción. Piensen por un instante en los profetas, en esos hombres y mujeres extraordinarios que el Señor utilizó para trastornar el mundo de arriba abajo, para sacudir los cimientos de la iniquidad y despertar conciencias adormecidas. Ellos no fueron moldeados en congresos de marketing eclesiástico, ni elaborados por estrategias denominacionales ideadas por mentes humanas, astutas pero limitadas. No, ellos fueron forjados en la hoguera ardiente de la soledad, en el crisol purificador del desierto, en el silencio ensordecedor donde toda voz humana se apagaba y solo la voz inconfundible del soberano podía ser escuchada con una claridad perfecta y diáfana. Te invitamos a unirse a la cima de la fe para descubrir el verdadero camino del poder. Contemplen la figura imponente de Juan el Bautista, el hombre más insigne nacido de mujer, según la propia afirmación lapidaria de Cristo Jesús. 20 años, lo reitero, 20 años de su existencia los transcurrió en el desierto más absoluto, no en un púlpito de prestigio, no en un seminario teológico de renombre, no dedicándose a la construcción de una red de contactos cristianos influyentes. 20 años de vida sencilla, de vestimentas ásperas, de una dieta austera basada en langostas y miel silvestre, despojado de lujos y comodidades. ¿Por qué el Creador lo mantuvo oculto por un periodo tan prolongado, lejos del ojo público y de la aclamación de las multitudes? Porque Dios no se precipita en la forja de un profeta. Él no se contenta con meros oradores de retórica vacía, con disertantes elocuentes, pero desprovistos de unción divina. Él anhela hombres y mujeres cuya alma ha sido purificada en la presencia majestuosa del Eterno, cuya voluntad ha sido quebrada hasta la sumisión total e incondicional, cuyo corazón arde con el fuego consumidor y purificador del Espíritu Santo. Juan no poseía un programa diseñado por hombres, ni una agenda elaborada por comités eclesiásticos. Él ostentaba una comisión divina, forjada y sellada en la intimidad más profunda y sagrada con el Altísimo, una comisión innegociable. Pensemos ahora en Elías, el profeta del fuego, cuya audacia sobrenatural desafió a 450 profetas de Baal en la cúspide del Monte Carmelo, en un enfrentamiento épico que definió una era. ¿De dónde emanó esa osadía inquebrantable, ese valor sobrehumano que lo impulsó a desafiar al poder imperante? ¿De dónde provino el poder para hacer descender fuego del cielo y consumir el holocausto ante la mirada atónita de la multitud? Provino del silencio majestuoso del arroyo de Kerit, donde los cuervos lo alimentaban por orden divina, en una dependencia absoluta del Creador, de la cueva donde el viento impetuoso, el terremoto devastador y el fuego abrasador no eran la manifestación de Dios, pero la voz suave y apacible sí lo era, la voz inconfundible de Jehová, que susurraba secretos al alma quebrantada. Su poder público, la manifestación visible de su unción divina, era un reflejo directo de su lugar secreto de encuentro, de su tiempo de reclusión íntima y profunda con el Padre Celestial. No había cámaras que lo grabaran, no había multitudes que lo ovacionaran, solo la voz omnipotente del Señor moldeando a un gigante espiritual para los tiempos venideros. ¿Y qué podríamos decir de nuestro amado Maestro, Jesucristo mismo? Él, el unigénito Hijo de Dios encarnado, el Verbo eterno hecho carne, transcurrió 40 días y 40 noches en el desierto, confrontando al adversario en una batalla espiritual titánica, ayunando y orando en una entrega total y absoluta. Él buscaba las cumbres de las montañas al amanecer para pasar la noche en oración fervorosa
antes de cada milagro extraordinario, antes de cada sermón poderoso que transformaba la vida de aquellos que lo escuchaban con un corazón receptivo. Su vida pública, rebosante de poder y autoridad inigualables, era nutrida y alimentada por una disciplina radical de comunión íntima e ininterrumpida con el Padre Celestial. Él nos demostró, con su propia vida ejemplar, que el poder que fluye hacia el mundo, la unción que desata y rompe todo yugo de opresión, proviene directamente del quebrantamiento del ego y de la búsqueda incesante del Padre en el recóndito lugar secreto. Sin una oración profunda y constante, sin esa comunión vital con el Altísimo, no hay poder que brote con vehemencia del alma del creyente. Sin el desierto, sin la reclusión voluntaria para encontrarse con Dios en intimidad, la unción jamás se manifestará en su plenitud redentora. Sin la crucifixión del ego, sin la muerte diaria a nosotros mismos, la gloria de Dios jamás resurgirá con poder avasallador en nuestras vidas, impidiéndonos ser vasos dignos. Incluso Pablo, el ilustre apóstol de los gentiles, después de su dramática y cegadora conversión en el camino a Damasco, no se apresuró a predicar el evangelio de inmediato. No, él se retiró a la región de Arabia por un periodo de 3 años. 3 años de soledad absoluta, de revelación directa del propio Dios, de una deconstrucción radical de su fariseísmo arraigado, de sus conceptos erróneos, de su autosuficiencia. Él no requería títulos eclesiásticos o el reconocimiento humano para validar su llamado. Él necesitaba al Creador y únicamente al Creador. Y cuando retornó de ese desierto espiritual, el orbe entero tembló ante la autoridad y el poder de su predicación inspirada. ¿Por qué? Porque había sido moldeado no por la mano de los hombres, no por sistemas religiosos elaborados, sino por la mano poderosa e inconfundible del propio Dios Altísimo, que lo había escogido y transformado para un propósito eterno. La diferencia, amados, es abismal, un insondable abismo entre lo que hemos sido en nuestra complacencia y lo que estamos destinados a ser en el propósito divino. Nuestros héroes de la fe no perseguían el confort y la comodidad efímera. Por el contrario, anhelaban la confrontación directa con la iniquidad. No ansiaban el aplauso y la ovación de las multitudes, sino la única y suprema aprobación del Todopoderoso. Suscríbete a la cima de la fe y sé un héroe de la fe. Ellos no se dedicaban a la edificación de estructuras monumentales erigidas por manos humanas, sino que buscaban la estructura divina, forjada y refinada en el desierto del Espíritu, un lugar de dependencia total. No procuraban evitar el sufrimiento a toda costa, lo abrazaban con una valentía inaudita, lo consideraban una parte intrínseca y necesaria del sendero que conduce a la gloria eterna, una forja de carácter inquebrantable. Mientras la Iglesia moderna, en su fragilidad intrínseca, tiembla ante la más mínima adversidad o contratiempo, ellos se regocijaban en las persecuciones más crueles, porque sabían, con una convicción inquebrantable, grabada en lo profundo de su ser, que allí el Creador los estaba refinando, purificando y fortaleciendo para el cumplimiento de su propósito redentor en la tierra. ¿Dónde se encuentra tu desierto personal en esta encrucijada espiritual? ¿Dónde te aíslas voluntariamente para buscar a Dios con un hambre y sed insaciables, no por obligación religiosa o por un programa eclesiástico, sino por una necesidad que consume tu ser más profundo? ¿Te has negado acaso a solventar el costo de la soledad, de la introspección profunda y del quebrantamiento del alma, esperando que la unción descienda sobre ti sin dolor, sin sacrificio, sin una renuncia radical a todo lo que te ata a este mundo efímero? Tu vida refleja la disciplina radical y el fervor inquebrantable de los profetas de antaño, o la complacencia soporífera de la iglesia adormecida de hoy, que vive en una burbuja de autoengaño. La congregación de nuestros días, tan ocupada con sus estructuras imponentes, sus eventos multitudinarios y su autoimagen meticulosamente cuidada ante los ojos del mundo, ha olvidado una verdad tan fundamental como el aliento vital
que nos permite existir. El poder, el verdadero poder que transforma realidades, que rompe cadenas y libera a los oprimidos, no reside en los programas elaborados por la sagacidad humana, ni en las multitudes congregadas, ni en las plataformas de influencia mundana que tanto anhelamos. El poder, hermanos míos, emana directamente del lugar secreto, del escondite más íntimo del Altísimo, de la reclusión con el Creador. Amados, es precisamente en ese santuario de intimidad profunda, en la reclusión del alma con su Creador, donde el fuego divino se enciende con fuerza en nuestros corazones, donde la armadura espiritual se forja pieza por pieza en el crisol de la oración, donde la voz de Dios se vuelve tan clara e inconfundible que disipa toda sombra de duda y temor, llenando el alma de certeza inquebrantable. Es el momento de retornar al desierto. Es hora de abandonar el bullicio ensordecedor del mundo, el frenesí incesante de la actividad sin propósito divino, la superficialidad que nos roba la intimidad más preciosa e irreemplazable con el Señor. ¿Por qué buscamos el escenario, la visibilidad pública, la aprobación de las masas, antes de buscar con desesperación el altar del sacrificio personal y el quebrantamiento? ¿Por qué anhelamos el aplauso y la ovación de los hombres antes de ansiar el quebrantamiento profundo que nos vacía de nosotros mismos para ser íntegramente llenos de la gloria de Dios? El texto que nos inspira nos trae nuevamente a la memoria la figura de Juan el Bautista, un hombre singular que transcurrió 20 años bajo la soledad más absoluta del desierto, completamente aislado del mundo y de sus innumerables distracciones y engaños. ¿Para qué propósito tan radical? Para luego predicar por apenas 6 meses, pero con un impacto tan descomunal que sacudió a una nación entera hasta sus cimientos más profundos, provocando un despertar masivo. ¿Qué has hecho tú con tu tiempo, con esa formación de apenas 6 meses que has recibido, pretendiendo predicar por 20 años sin la savia vital, sin la unción genuina, sin el peso abrumador de la gloria que solo se adquiere en la soledad y la intimidad más profunda con Dios? Únete a la cima de la fe para un discipulado radical. No es de extrañar que estemos espiritualmente secos, vacíos de contenido divino, sin el poder necesario para conmover los cielos o la tierra con nuestra intercesión. Vuelve al desierto. Esta no es una mera sugerencia piadosa o una opción secundaria. Es un mandato profético inaplazable, una orden urgente para una generación que ha extraviado su rumbo espiritual y se ha perdido en el laberinto intrincado de lo mundano y lo transitorio. Aíslate del ruido, toma tu Biblia, tu única fuente inmutable de verdad revelada, y olvídate del mundo por un tiempo determinado. Apaga los ruidos externos, las distracciones digitales, las redes sociales que devoran tu tiempo y tu paz mental, los entretenimientos vacíos que consumen tu alma sin ofrecer nada a cambio. Ve a tu lugar secreto y no salgas de allí hasta que experimentes una revelación directa y personal del propio Dios Altísimo. No una teología de segunda mano, no un concepto académico aprendido de memoria sin vida, sino un encuentro real, visceral, que incendie tu ser desde lo más profundo de tus entrañas y quiebre tu orgullo pétreo en 1000 pedazos, dejándote vulnerable ante el Creador. El problema fundamental es que nos hemos vuelto cobardes ante la perspectiva de la soledad más profunda. Tememos el silencio porque nos confronta inexorablemente con nuestra propia pequeñez, con nuestra flagrante carencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Preferimos el ruido constante, la multitud, la sensación de estar haciendo algo productivo para enmascarar la dolorosa ausencia de una relación profunda y genuina con el Creador. Una relación que solo se cultiva en el silencio de la reclusión. Pero yo os digo, hermanos, sin la oración incesante que no conoce descanso, sin el clamor que rasga los cielos y llega con fervor al trono de la gracia, sin el tiempo postrado en el suelo, humillando el alma ante la majestad del Todopoderoso, no habrá avivamiento verdadero.
No habrá transformación radical que sacuda naciones. No habrá poder genuino que expulse las tinieblas y libere a los cautivos de sus prisiones espirituales. La oración auténtica que nace de un corazón quebrantado y contrito, no es un simple ítem que se añade a tu lista de tareas pendientes del día. Es la respiración vital del alma, el combustible divino que enciende el avivamiento, la batalla que se libra y se gana en el ámbito del espíritu antes de manifestarse victoriosamente en lo natural, con resultados palpables y gloriosos. Elías oró con fervor inaudito y el cielo se cerró a cal y canto por un periodo de 3 años y medio, causando una sequía devastadora que llevó a la nación al borde del colapso. Elías oró nuevamente con la misma intensidad desbordante y el cielo derramó lluvia abundante sobre la tierra sedienta, restaurando la vida y la esperanza. No fue su carisma personal o su elocuencia verbal lo que produjo tales milagros, sino el poder avasallador de la oración de un hombre que sabía lo que era estar en el lugar secreto con Dios. Un hombre que vivía en intimidad constante e ininterrumpida con el Creador. Muchos de ustedes anhelan con vehemencia que Jesús retorne pronto a la tierra. ¿Y por qué esa prisa? Porque están aterrorizados ante la perspectiva del sufrimiento, de la tribulación inevitable que precede su venida. Buscamos el confort, el escape de las dificultades, la bendición sin el quebrantamiento y la renuncia. Pero la iglesia primitiva no sentía miedo de la persecución. Al contrario, la abrazaba con valentía como una invitación divina para profundizar su fe y su dependencia incondicional del Señor. Fue en medio de ese horno de aflicción que se forjaron los gigantes de la fe. Únete a la cima de la fe, donde se valora la verdadera fe. Y fue precisamente en medio de esos 400 años de oscuridad, de ritualismo vacío y formalismos sin vida, que Dios levantó a un hombre del desierto para sacudir a una nación entera hasta sus cimientos más profundos. Ese hombre no solicitó un programa eclesiástico elaborado, no buscó prestigio humano o reconocimientos efímeros, no imploró por poder terrenal o influencia política. Él buscó a Dios con la totalidad de su ser, con un hambre insaciable que consumía su alma, y el Señor lo ungió con el fuego consumidor del Espíritu Santo, transformándolo en un heraldo poderoso de su voluntad soberana. ¿Dónde está tu altar secreto en este momento de tu vida? ¿Dónde está tu tiempo innegociable de intimidad con el Padre? Ese momento sagrado que nada ni nadie, ninguna distracción mundana, puede perturbar o interrumpir. Te has retirado voluntariamente del mundo con sus ruidos ensordecedores y sus exigencias interminables. ¿O has permitido que el mundo robe tu porción más preciosa de intimidad con el Creador? Ese tesoro invaluable que te conecta con la eternidad. ¿Has orado con la pasión desbordante de quien sabe que la eternidad misma pende de un hilo y depende crucialmente de su intercesión ferviente? ¿O tus oraciones se han transformado en meros rituales vacíos, en repeticiones mecánicas sin alma, sin fuego, sin la vida que solo el Espíritu puede infundir? Tu corazón anhela el desierto, el lugar de la reclusión divina donde Dios se revela en su majestad, o el escenario, el lugar de la visibilidad humana y el aplauso efímero. Amados, ustedes anhelan avivamiento, claman con insistencia por el mover sobrenatural de Dios en sus vidas y en sus naciones. Entonces, prepárense para saldar el precio, un precio que no es negociable en absoluto. El avivamiento no es una promoción de supermercado, no es una bendición barata que se consume sin el dolor del sacrificio. No, el avivamiento tiene un costo altísimo, y comienza ineludiblemente con la muerte del yo, con la crucifixión del ego, con la renuncia incondicional a todo aquello que amas más que al propio Dios, despojándote de todo lo que estorba. Queremos el fuego consumidor, pero nos rehusamos a transitar por el horno purificador del quebrantamiento. Queremos el poder sobrenatural, pero no anhelamos el quebrantamiento que nos vacía de nuestra autosuficiencia para ser llenos de la plenitud divina.
Queremos la gloria de Dios, pero nos negamos a besar la cruz de Cristo y abrazar el sufrimiento inherente que conlleva el discipulado radical y sin reservas. El texto original, impregnado del fervor incandescente que caracterizaba a Ravení, nos trajo a la memoria la figura de Juan el Bautista con una claridad asombrosa. No perduró mucho tiempo en el ministerio público, apenas 6 meses de intensa predicación. ¿Y por qué esa brevedad? Porque proclamó la verdad sin frenos ni ataduras humanas, sin preocuparse en lo más mínimo por agradar a los hombres, sin importarle la popularidad o la línea editorial prevaleciente en su tiempo. No tenía un programa humano que seguir ciegamente o prioridades terrenales que alcanzar, excepto la voluntad inmutable y perfecta del Dios omnipotente. ¿Y cuál fue su fin terrenal, el desenlace de su audaz ministerio? Fue decapitado. Sí, decapitado por causa de la verdad intransigente que proclamaba con una valentía inaudita, sin compromisos. ¿Estaríamos nosotros hoy dispuestos a perder la cabeza por Jesús, literal o metafóricamente, dispuestos a sacrificar nuestra reputación, nuestra posición, nuestra seguridad financiera, la amistad de aquellos que no desean escuchar la verdad cruda y sin adornos? Muchos de ustedes, predicadores y líderes, deberían proclamar el mensaje con más vehemencia, deberían confrontar el pecado con más contundencia, pero se abstienen de hacerlo. ¿Y por qué esa reticencia? Porque serían expulsados de la congregación, serían mal vistos por la sociedad, perderían el fondo de pensión ministerial que les asegura un futuro confortable. ¡Qué vergüenza! ¡Qué apostasía cobarde es esta que intercambia la llama viva de Dios por un salario cómodo y una vida desprovista de tribulaciones y persecuciones! Oh, escucho el gemido lastimero de Ravení en lo más profundo de mi alma, un lamento que resuena con una urgencia profética. Tú dices, cristiano contemporáneo, dejaré todo en el altar. Dejaré mi club de golf, mi fondo de pensión, mi televisor y cualquier otra cosa que tú demandes de mí, Señor, pero no te entrometas más profundamente en mis asuntos personales, en mis zonas de confort. ¿Es esa tu oferta, creyente moderno? Una oferta condicionada, repleta de reservas ocultas, de zonas intocables donde el Dios soberano no tiene permiso para entrar y transformar. ¿Qué clase de sacrificio es ese? Un sacrificio que no implica ningún costo real, no vale absolutamente nada ante el trono glorioso de Dios, que anhela una entrega total y sin reservas. Suscríbete a la cima de la fe y acepta el verdadero costo. El avivamiento genuino exige una santidad radical, no una santidad de fachada, de mera apariencia externa para impresionar a los hombres, sino una separación verdadera y profunda del mundo y de sus valores degradados. La santidad no es una opción para el seguidor de Cristo, es el prerequisito indispensable e innegociable para contemplar la faz de Dios. Sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor en su majestad. ¿Y cómo alcanzamos esa santidad ineludible y vital? No es a través de rituales vacíos o de formalismos religiosos sin vida. Es a través del quebrantamiento continuo del yo, de la oración incesante que nos conecta directamente con el cielo, de la rendición diaria y completa de nuestro ego en el altar del sacrificio. Es un proceso doloroso, sí, profundamente doloroso para la carne, pero es el único sendero para convertirnos en vasijas útiles, puras y limpias en las manos del Señor, aptas para su uso y gloria. Los profetas eran hombres y mujeres que caminaban en una intimidad palpable y tangible con el Dios viviente. No sentían satisfacción con la belleza de los templos grandiosos, los rituales elaborados o los formalismos externos que no producían vida. Mientras nosotros nos enorgullecemos de nuestras estructuras majestuosas, de nuestro crecimiento numérico artificial y de nuestro éxito aparente en lo mundano, los profetas sentían como Dios, veían como Dios, lloraban como Dios por el estado de la humanidad. Anhelaban lo mismo que el Todopoderoso, sentían el dolor punzante de la nación hundiéndose cada vez más en el abismo del pecado,
y la apostasía espiritual. Observarás tu país descendiendo por una pendiente vertiginosa, más rápidamente de lo que jamás lo habías presenciado. La prostitución se desborda sin freno, la inmoralidad crece exponencialmente en cada rincón, los fraudes proliferan sin control alguno, y la iglesia, se preocupa más por su imagen pública, su reputación social y su marketing digital que por alzar un clamor profético por justicia y arrepentimiento genuino. América puede parecer la tierra más próspera y confortable del orbe, un paraíso material, pero ante las narinas del Dios omnipotente somos apestosos. Sí, apestosos. Exhalamos el tufo de la complacencia, de la mundanalidad más grosera, del orgullo espiritual más abominable que cierra los cielos. La iglesia está encadenada, atormentada, despojada por el conformismo, y el Eterno no se mueve. ¿Por qué esa inmovilidad divina? Porque no hay quebrantamiento, no hay renuncia radical al mundo, no hay la disposición profunda y sincera de abandonar absolutamente todo para buscar el rostro del Señor con un hambre y sed insaciables que solo Él, en su plenitud, puede saciar completamente. Es hora de descender al polvo de la humillación, de rasgar el corazón en vez de las vestiduras externas, de humillarse verdaderamente ante la majestuosidad del Creador. El verdadero avance con Dios no se cuantifica por casas más grandes o vehículos más lujosos y ostentosos, sino por un corazón más quebrantado, una visión más nítida y clara de la decadencia espiritual que nos rodea, y una indignación santa que nos impulsa a clamar sin cesar, a interceder con fervor, a sacrificarnos hasta el último aliento por la causa del Evangelio. El avivamiento no descenderá sin lágrimas amargas de arrepentimiento, sin el sudor del esfuerzo agotador en la oración, sin la sangre de nuestro ego crucificado en el altar de la rendición total. ¿Qué es lo que verdaderamente temes perder para seguir a Jesús de forma radical y sin reservas, sin mirar atrás? Tu fondo de pensión, tu reputación, tu confort, tu tiempo de ocio preciado. Para no perderse reflexiones tan profundas como esta, le invitamos a unirse a la comunidad de la cima de la fe. Temes el sufrimiento y la persecución más de lo que temes la ira justa de Dios sobre una generación apóstata y sin quebrantamiento, una generación que se ha olvidado de su Creador. ¿Estás dispuesto a pagar el costo de ser un profeta, incluso si eso significa perder la cabeza, figurativa o literalmente, por la causa de Jesús? ¿Qué te está impidiendo lanzar todo en el altar, sin reservas ni condiciones, entregándote por completo al servicio divino? Escucha con atención. El sonido de la trompeta celestial no es una invitación amable, un mero llamado opcional, sino una alarma que rasga los cielos y despierta a los adormecidos. Estamos viviendo en los últimos días, y la iglesia, que debería ser la centinela vigilante en la muralla, está adormecida, arrullada por el confort engañoso, entumecida por la abundancia material y cegada por un evangelio sin cruz, sin costo, sin el verdadero Cristo, un evangelio diluido y falaz. Por ventura no perciben que estamos caminando directamente hacia el abismo de la perdición eterna. Las profecías se cumplen ante nuestros propios ojos asombrados, y el pueblo de Dios, más preocupado en mantener sus apariencias y sus programas eclesiásticos mundanos, permanece inerte y sin reacción, sin despertar a la realidad. ¡Qué tragedia mayúscula! ¡Qué burla escandalosa a la sangre preciosa de Cristo derramada en el Calvario por la redención de la humanidad! ¿Dónde reside el discernimiento profético que nos haría llorar con una angustia desgarradora por una nación que se pierde irremediablemente en la oscuridad? Los profetas del Altísimo eran hombres que sentían como Dios, veían como Dios, lloraban como Dios por la condición espiritual de la humanidad. No podían conformarse con rituales vacíos o con la mera belleza externa de templos sin vida y sin la presencia divina que todo lo transforma. No, el fuego purificador de Dios los consumía por dentro, devorando toda complacencia, toda tibieza, toda comodidad que les impidiera obedecer.
La corrupción aumentaba, la inmoralidad crecía desenfrenada en cada ámbito de la sociedad, y ellos no guardaban silencio, no transigían con el pecado, no se amoldaban al espíritu de la época. Pero nosotros, el dinero fluye abundantemente en nuestras congregaciones, el legalismo se solidifica en nuestras estructuras eclesiásticas, y una o dos personas acuden al altar después de un sermón tibio y sin poder, mientras la nación entera se desintegra a pasos agigantados, sumergiéndose en el caos moral y espiritual. Yo les digo, con la más profunda convicción que brota de mi alma, que lo que observamos hoy no es avivamiento genuino, es un espejismo peligroso, una ilusión que nos conduce inexorablemente a la ruina espiritual más absoluta y devastadora. Queremos ser evangélicos bendecidos y exitosos, lo que para muchos significa una residencia más grande, un automóvil más oneroso, más prestigio y reconocimiento humano en la esfera pública. ¡Qué blasfemia incalificable! ¡Qué perversión abominable del Evangelio puro de Jesucristo, el Evangelio de la cruz y la resurrección! El verdadero avance con Dios se cuantifica por la profundidad de tu quebrantamiento, por tu hambre insaciable de santidad, por tu pasión ardiente por las almas perdidas que caminan en tinieblas, por el dolor punzante que sientes al presenciar el pecado desenfrenado a tu alrededor, un dolor que te impulsa a la acción. Amados, no se engañen a sí mismos. Aquellos que albergan la fantasía de que la iglesia prosperará sin el dolor purificador del desierto, sin la forja de la soledad, están inmersos en una ilusión fatal y autodestructiva que los llevará a la desilusión más profunda. El mismo texto, la voz perenne de Ravenil, resuena en nuestros oídos con una verdad inmutable. Si un hombre va a ser un profeta, es mejor que tenga mucho contentamiento, pues no será popular entre los hombres ni recibirá su aplauso. Suscríbete a la cima de la fe para la verdad sin censura. La verdad inmutable es que el profeta auténtico predica el arrepentimiento radical y sin concesiones. Y antes de siquiera dar inicio a su proclamación, necesita consagrar su cabeza al cielo, porque es altamente probable que no perdure mucho tiempo en el ministerio público. Ese es el costo intrínseco. Esa es la cruda y despojada realidad que nuestra generación hedonista, adicta al placer efímero y al confort material, se niega obstinadamente a enfrentar con valentía y sobriedad. Te refugias detrás de tu credencial de pastor, de tu fondo de pensión ministerial, de tu buen nombre y reputación intachable en la comunidad, mientras la urgencia imperiosa de la eternidad arde con una intensidad creciente a tu alrededor, consumiendo la vida de miles. La iglesia primitiva, perseguida y martirizada por 400 años de cruenta opresión, presenció el mover poderoso de Dios de una manera que nosotros apenas podemos concebir o imaginar en nuestros días de comodidad. Pero, ¿qué ostentamos nosotros hoy? Miedo al sufrimiento, miedo a la renuncia radical, miedo a ser diferente, a ser una voz profética que se alza en medio del coro de conformismo que nos rodea y nos asfixia espiritualmente. No es una dicotomía entre Cristo o el caos, sino que es Cristo y el caos en el que Él se manifiesta transformadoramente. No es avivamiento o revolución social, sino avivamiento y revolución en el Espíritu que se derrama sobre la humanidad. A menos que haya un derramamiento del Espíritu Santo que sacuda los cimientos de esta sociedad caída hasta sus profundidades más recónditas, la persecución más cruenta vendrá sin aviso, el juicio de Dios caerá implacablemente, y seremos engullidos por la oscuridad más densa y asfixiante que jamás hayamos conocido. Estamos avanzando directamente hacia el epicentro del problema, y la Iglesia, con su somnolencia espiritual y su inacción, es cómplice de su propia ruina y decadencia. El Dios soberano no necesita programas grandiosos elaborados por mentes humanas, ni multitudes hipnotizadas por discursos vacíos y carentes de unción. Él requiere hombres y mujeres quebrantados, purificados en el fuego consumidor del desierto, rebosantes del Espíritu Santo,
que proclamen la verdad sin amordazar sus labios, sin temor a las consecuencias terrenales, sin temor a los hombres. Juan el Bautista no resucitó muertos, pero sí resucitó a una nación muerta espiritualmente, una nación que yacía en el sepulcro de la indiferencia. Él lo hizo sin milagros espectaculares a la vista de todos, sin el brazo de la carne o la fuerza humana, sino en el poder avasallador e indomable del Espíritu Santo, que obraba a través de él. Tenía un programa establecido. Sí, un programa directamente revelado por el propio Dios. Muchacho, ocúpate enteramente porque no vas a estar aquí por un tiempo prolongado. Si el Creador te llamara hoy para proclamar una verdad que te costaría absolutamente todo, tu reputación impoluta, tu empleo seguro, tu seguridad material, obedecerías sin titubear ni un solo instante. Estás dispuesto a ser el hombre extraño, el solitario del desierto, que el mundo no comprende ni acepta, pero que el cielo reconoce con gozo y aplaude con júbilo celestial. ¿O continuarás negociando astutamente con el Espíritu Santo, guardando tus reservas personales, temiendo más a la opinión de los hombres que al propio Dios Todopoderoso? ¿Qué harás con este llamado urgente y profético que resuena con fuerza en lo más profundo de tu alma, que te interpela hasta la médula de tu ser? ¿Seguirás durmiendo plácidamente en tu complacencia espiritual o te levantarás con determinación para clamar por avivamiento, incluso si eso cuesta tu propia vida, tu propia existencia tal como la conoces y aprecias? Suscríbete a la cima de la fe y sé un valiente. Amado oyente, el tiempo de juego, de simulacros y de tibieza espiritual ha llegado a su fin. La trompeta ha resonado, clara y estruendosa, anunciando una nueva era de decisión. Seguirás tapando tus oídos a la voz inconfundible de Dios, cerrando tus ojos a la condición real y deplorable de tu alma y de tu nación, negándote obstinadamente a ver la verdad que te confronta. O, por el contrario, responderás con un corazón dispuesto al llamado profético del desierto, del quebrantamiento profundo, de la santidad radical que te transformará y te elevará a nuevas dimensiones espirituales. La elección es tuya, y solo tuya, en este momento decisivo, pero la eternidad misma aguarda expectante tu determinación, tu postura. Ya no hay cabida para la tibieza, para una fe diluida que no desafía al infierno ni transforma vidas radicalmente. Te llamo, en nombre del Dios viviente, a una decisión trascendental, a un punto de inflexión ineludible en tu camino. Vuelve a tu lugar secreto, vuelve al altar del sacrificio, donde todo lo tuyo se consume por la llama divina del Altísimo. Rasga tu corazón con contrición sincera, póstrate en oración incesante y sin descanso. Clama por una unción que incinere toda la paja de la superficialidad en tu vida, que elimine todo lo que estorba. Quiebra tu ser, ríndete por completo, muere a ti mismo para que Cristo pueda vivir plena y gloriosamente en ti. El avivamiento no emergerá si no existe un pueblo dispuesto a sufragar el precio ineludible, a ser ese individuo extraño, ese forastero, que el mundo secular no comprende ni valora, pero que el reino celestial reconoce con júbilo y aplaude con gozo inefable. Si has sentido este llamado resonar en lo más profundo de tu ser, si el Espíritu de Dios ha conmovido tu corazón hasta sus cimientos más íntimos, te desafío ahora mismo a dar un paso de fe audaz. Ve al desierto de tu alma, arrepiéntete genuinamente de tus caminos apartados, busca la santidad con la totalidad de tu ser, con una determinación inquebrantable, y para sellar tu compromiso con el Rey de Reyes, escribe en los comentarios: yo elijo el desierto. Que esta sea tu confesión pública de que estás dispuesto a pagar el precio, a ser el profeta que esta generación desesperadamente necesita para despertar de su letargo. Que el fuego purificador de Dios te consuma por dentro y te impulse con poder sobrenatural. Si este mensaje ha encendido tu alma y ha despertado en ti un hambre insaciable por más de Dios, compártelo con cada contacto, para que más centinelas se levanten valientemente en esta hora oscura y decisiva.
Suscríbete a la Cima de la Fe para nunca perderte lo último en mensajes que confrontan, que despiertan la conciencia, que te impulsan sin freno hacia la intimidad más profunda y transformadora con el Dios Todopoderoso. Nos vemos en la Cima de la Fe, donde la gloria de Dios te espera.